Este video adentrará en el tema de diseño factorial 3 elevado a la 2, que junto con mi compañero Camilo Romaní y su hablante Marco Sala, le estaremos explicando un poco más sobre el tema. Como bien sabemos, los diseños factoriales son métodos experimentales que se usan para ver qué tanto afecta una variable o un factor. En este caso, el que nosotros venimos a tratarle y a hablarles el día de hoy es 3 elevado a 2. Pues este diseño es un poco simple, pero al momento de decirnos que es un 3 elevado a la 2, nosotros intuitivamente pues ya sabemos de qué, de que tiene dos factores y que cada factor cuenta con tres niveles. Por eso, en la tabla número 1 podemos ver de que están los niveles que dicen bajo, medio y alto, pero hay dos columnas similares. Las dos columnas hacen semejanza a los dos factores que representan el número 2 y bajo, medio y alto a los, a los tres niveles que cuenta cada uno. Por eso vemos todo este tipo de configuración. ¿Por qué se repite A, B, A, B? Pues porque sabemos que 3 por 3 es 9, entonces nos ayuda acá en el cuadro que tenemos en la parte izquierda a identificar un poco más en cuanto a los datos. Ve cómo tenemos esa semejanza entre un dato y el otro y si van correlacionados. Ahora bien, este diseño factorial nos ayuda también a identificar si este factor afecta a otro, afecta a la pregunta que yo estoy haciendo, cómo me está afectando a los demás datos. Y con esto es lo que venimos a tratarle con el diseño factorial de 3 elevado a la 2. En la siguiente tabla pues podemos observar de que por ser 3 elevado a la 2, hay algo muy curioso con este método. Y es que este método se puede hacer de manera comprimida, por así decirlo. ¿Por qué? Porque de manera comprimida lo que hacemos es que evitamos un quantum proceso un poco más tedioso. Estamos garantizando los resultados, pero se debe de tener en cuenta de que al mínimo error, pues el resultado no será el esperado. Por eso acá se mantienen las dos tablas que estoy mostrando, que son las del cómo va conformado el ANOVA del diseño factorial. Entonces, en la tabla número 2 vemos la general, la que siempre estamos adecuados a ver, y estamos viendo solamente A y B, no están apareciendo cuatro como las veíamos en la anterior, y la conjugación de las mismas, sino que solamente aparecen las dos, porque como tenemos dos niveles, en cada nivel pueden haber diferentes réplicas. Lo que hacemos es que juntamos la réplica en un solo nivel y tomamos un solo dato. Estamos uniendo ese tipo de réplicas que tenemos en un nivel. Ahora bien, también se puede hacer de manera individual. Lo único es que la tabla la hace un poco más extensa, pero van a haber datos que van a ser siempre repetitivos y siempre se recomienda o emplear los dos métodos o emplear el que es un poco más extenso si quiere un poco más de precisión. ¿Por qué? Porque a veces cuando se realiza el que es un poco más extenso, pues se pueden ver otro tipo de conclusiones que de manera conjunta a veces no se logra apreciar. Entonces, sigue con la siguiente diapositiva, hazme el favor. Entonces, ya acá tenemos lo que es el modelo matemático como tal del diseño factorial 3 elevado a la 2. Es el diseño, esta ecuación pues ya viene de la mano de los diseños factoriales anteriores, de 2 elevado a la 2, pues no pierde la sintonía que lleva de la ecuación. Y básicamente lo que nos presenta es cuando cuando un factor afecta al otro, cuando A afecta a B, cuando hay interacción entre las dos. Porque con nosotros con esos resultados es que podemos decir, ven acá, este, si nos dio lo esperado, no nos dio lo esperado, hice estas pruebas, me dieron estos resultados, tengo que tener en cuenta en la manera de la producción de que esto me está afectando el producto, me está afectando el método en cómo lo estoy usando. Entonces, acá solamente es parte matemática y con esa base vamos a tener para nosotros interpretar lo que es el ejercicio como tal. Bueno, aquí tenemos la nova y las fórmulas de cómo se halla la SC, CM y los grados de libertad también. Empecemos con un ejemplo práctico. En un proceso de fabricación de cajas se utiliza pegamento con la idea de mejorar el desempeño de las cajas.
Se realiza un experimento para estudiar la fuerza de adhesión del pegamento en diferentes condiciones de humedad y temperatura. La variable de respuesta es la fuerza necesaria en libras para despegar la caja. Los datos obtenidos en cada una de las 9 combinaciones de un diseño factorial 3 a la 2 con n igual a 2 réplicas se muestran a continuación. Vemos que tenemos la variable de la humedad y la temperatura, que la humedad va variando de 50, 70, 90, y temperatura de frío, temperatura ambiente y caliente. Ahí tenemos los datos y el total que tendríamos a la derecha sería la suma que tendremos de este más este más este más este, nos daría esto. El de abajo sería este más este, que sería como el de la humedad del 70%, en frío nos da esto, en ambiente nos da esto, y en caliente nos da esto, y tenemos el resultado, igual el 90%. Y también la que tendríamos aquí abajo sería la suma que tendríamos de estos, es 1.5 más 1.2, más 1.4, más 1.3, más 0.8, más 1.2. Nos daría el resultado de 7.4, igual para la temperatura ambiente y para la temperatura caliente. Ya calcularemos la suma de los cuadrados y utilizaremos la fórmula que habíamos visto anteriormente, que esta sería la sumatoria de i igual a 1 hasta 3 de y sobre 3r menos y al cuadrado sobre 3 al cuadrado por r. Entonces aquí colocaríamos los datos, 7.4 al cuadrado, 15.9 y 21.1. Estos serían los datos que tendríamos aquí, los totales de la temperatura. Menos 44.4 a la 2. Este 44.4 sale de la sumatoria de los de 7.4, 15.9 y 21.1. Y esa tiene que ser la misma sumatoria que nos va a dar de 17.6, 15.3 y 11.5. Entonces, este es el valor que calcularíamos. Sí, que esto nos va a ayudar para calcular la suma cuadrada. Entonces, tendremos 44.4 a la 2 sobre 18. Y esto nos daría 15.943. Así sería para la suma de cuadrados del b, que tendríamos que va a ser igual a la sumatoria de j igual a 1 hasta 3 de y al cuadrado sobre 3r menos y al cuadrado sobre 3 al cuadrado por r. Esta fórmula es muy parecida a la anterior y después de reemplazar todo nos da 3.163. Para sacar la suma de cuadrados de a y b, tendríamos que utilizar esta fórmula, que es una sumatoria dentro de otra sumatoria, y ahí iría desde j igual a 0 hasta 2 y desde i igual a 0 hasta 3, y va variando, va variando la y utilizada. En este caso tendríamos y al cuadrado de ij sobre r menos y al cuadrado de 3 a la 2 por r, menos lo que ya habíamos calculado anteriormente, que sería SCA y SCB. Entonces aquí reemplazaríamos los términos, 2.7, 6.7, 8.2, total. Estos vendrían siendo los datos que ya tendríamos aquí anteriormente. Después de reemplazar y dividir entre 2 menos 44.4 a la 2 sobre 18 menos 15, que fue el resultado que nos dio acá, menos 3.163, que lo tendremos aquí, tendremos un SC de A y B de 0.694. Ahora calcularíamos la SC total, que sería otra sumatoria dentro de la sumatoria dentro de la sumatoria. Entonces tendríamos una sumatoria que va desde K igual a 0 hasta R, de J igual a 0 hasta 2, de I igual a 0 hasta 2, de Y al cuadrado de IJK. La que va a variar va a ser este dato, menos Y al cuadrado sobre 3 a la 2, menos por R. Entonces aquí tendríamos cada dato al cuadrado, como se puede observar, menos y al cuadrado, que sería 44.4 a la 2 sobre 18. Entonces aquí hacemos lo que vemos los datos. Entonces sería cada dato al cuadrado, este al cuadrado, más este al cuadrado, más este al cuadrado, más este, ta, ta, ta. Así hasta completar todos los datos.
y obtendríamos el valor de 20,22. Para hallar el SC error sería el SC total menos SCA menos SCB menos SCAB. Entonces colocamos 20,22, que sería el valor del SC total, menos lo que nos había dado anteriormente, que sería SCA nos dio 15,943, SCB nos dio 3,163 y SCAB nos dio 0,694 y el resultado nos dio 0,42. Los grados de libertad ya los tendríamos aquí. Los grados de libertad son pues, se puede decir, la libertad que tiene el A y B. Para hallar la LAB, multiplicaríamos los dos de grado de libertad que tendríamos. GLE, grado de libertad del error, lo hallaríamos con una fórmula que ya habíamos visto anteriormente, nos da 9, y GLE, grados de libertad totales, también con una fórmula que ya habíamos visto anteriormente, que nos da 17. Para hallar el cuadrado medio, utilizaríamos el valor que nos dio el SC entre los grados de libertad. Como se puede ver aquí en la fórmula, es como agarramos los datos que nos da aquí en SC, los dividimos entre GL y obtendríamos CM. Entonces, CMA, entonces sería lo que nos dio en SCA entre 2, que son los grados de libertad, y obtendremos 7,971. CMB sería lo que nos dio en SCB, que sería 3,163. Lo dividimos entre 2 y nos da 1,581. CMAB igualmente sería 0,694 entre 4, los grados de libertad de AB, y obtendríamos 0,173. Y el CM del error sería 0,42 entre 9, que sería el valor que tendríamos aquí, y eso nos da 0,0467. El FO utilizaríamos 7,971, que sería el FO de A, 7,971 entre el del error, que sería 0,0467, y obtendremos estos resultados de FOA, sería 169,57. En FOB utilizaríamos lo que nos dio aquí, 1,581, entre el error, que nos da 33,62, y el FOAB, que sería el valor que nos dio aquí, 0,173, sobre el error que nos dio 0,0467, y tendremos el resultado de 3,62. El el P valor de A nos dio 7,18 por 10 a la menos 8. No, el P de B nos dio 6,67 por 10 a la menos 6. Y el PAB nos dio 0,070. Aquí tendríamos la nova ya con todos los valores calculados. Y este sería para la otra nova, para la nova desglosada que ya mi compañero había hablado anteriormente. Entonces, ahí tendremos los datos. Y Ok, aquí está. bueno, ya mi compañero hablando sobre la parte matemática, pues nosotros concluimos o dimos finalizados por este tipo de conclusiones. Y es que la temperatura más alta produce un mayor nivel de adhesión al pegamento. Pero también debemos de enfatizar en por qué nosotros llegamos a esta conclusión. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Hazme el favor y regresa a la diapositiva anterior. Pues, pues si nosotros observamos las tablas, la que está desglosada y la que está sin desglosar, pues podemos ver que en la primera, que la temperatura es la que nosotros la agarramos con el valor de A, pues vemos que FO es demasiado grande y el P valor es demasiado pequeño, por lo que significa de que no supera el 5% el umbral. Por lo tanto, no tiene acciones significativas sobre la deficiencia de la adhesión en las cajas, de tal manera que su progresión es lineal. ¿Qué quiero decir con esto? De que como no la retrasa demasiado, entonces cada vez como aumenta la temperatura va a haber mayor adhesión. Ahora bien, en la segunda conclusión
si no estoy mal, nos hace referencia a que la humedad sí disminuye, sí disminuye la adhesión del pegamento hacia las cajas. ¿Pero por qué? Porque vuelve y pasa lo mismo. Regresa hacia la anterior, que por lo menos ya en la segunda podemos ver de que cuando la temperatura se duplica, pues esta aumenta un poco más y se va acercando a ese 5%. Si nos adentramos en los valores de B, cuando B está al cuadrado, ya podemos ver que supera ese 5%. ¿Qué nos da como conclusión que supere ese umbral del 0,05, que es un 5%? De que a mayor humedad nos está afectando la adhesión de las cajas, porque es que con estos datos que nosotros hacemos en la NOVA, toda la parte matemática, estas conclusiones del FO y el P de valor, son los datos que nosotros vamos a comparar para poder determinar si me está afectando este factor, los datos, cómo lo voy a, qué puedo mejorar, qué, qué voy a tener en cuenta a la manera de producción. Si ya sé que es sobre adhesión de caja, yo sé, hey, a menor temperatura va a haber menor adhesión, a mayor temperatura, mayor adhesión. Ojo con la humedad, porque a mayor humedad va a haber menor adhesión. Claro está, entre estas dos también hay una correlación, que son los últimos datos, que también nos indica de que sí, la humedad te puede retrasar un poco, pero aún así la temperatura ayuda. Pero si nos fijamos bien, sin embargo, cuando las dos están en la parte cuadrada, que está en la desglosada, pues sí vemos de que sí se ve un poco afectada, pero no es que sea no es que nos vaya a retrasar todo el trabajo. Aquí lo que nos interesa un poco más es ver cómo se afecta una a la otra y qué tan importante es en los procesos que estamos llevando. Claro, en cuanto a este ejercicio que nosotros planteamos acá en la explicación sobre el tema. Muchísimas gracias. Listo. ¿Dejaste de grabar? Falta que no hayas